¿Cómo andan, queridas y queridos filósofos, filósofas? Tenemos que sumergirnos en las tres grandes formas en que Aristóteles hablaba de los entes. Lo ente se predica, se dice de muchas maneras. Hay tres grandes maneras: usía y accidente, acto y potencia, o verdad y error o mentira. Vayamos entonces a la primera. Vamos a desarrollar la usía y los accidentes. Ya lo vimos con las 10 categorías. De hecho, la usía era la primera de las categorías. La sustancia, en nuestro ejemplo de la clase pasada, el perro es. Y uno de esos accidentes es el de posesión. El perro es de Aristóteles. Son dos modos de ser del mismo perro, pero en el fondo tenemos dos modos de ser. ¿En qué se parecen estos dos modos de ser? El perro es, el perro está siendo y que el perro es de Aristóteles. ¿Qué son? Básicamente es eso. ¿Qué son? Es lo que los une. ¿Son dos modos de ser distintos? Sí. De hecho, uno va a ser un modo de ser sustancial, usía, la primera de las categorías, y el otro va a ser un modo accidental que está por debajo. ¿Puede cambiar de dueño el perro? Sí. ¿Va a dejar de ser ese mismo perro? No. ¿Está claro? Entonces, el perro es una cosa, la usía, la esencia, la forma, tendrá distintos nombres, pero los accidentes pueden ir cambiando. Habrá entes, veremos, que obviamente según determinados accidentes que cambien en él, dejará de ser ese ente. Por lo tanto, son importantes. Obviamente. Bien, vamos entonces a reducir esta cuestión y vamos a ir a nuestras notas, donde empiezan en el día de la fecha. La dejé abajo del video anterior. Y tenemos lo siguiente. Vamos a cerrar esto. Vamos a poner para pintar y vamos a seguir. Terminamos la última clase refiriendo que lo ente, lo que es, se puede predicar de diversas maneras, principalmente como usía y accidente, como verdadero y como lo falso, como acto y como potencia. Hasta acá, entonces, vamos bien. Vamos a la primera de estas divisiones, lo ente como usía o lo ente como accidente. Ya hicimos una introducción la clase pasada, pero ahora lo vamos a profundizar. A nadie le puede caber dudas de que lo ente, lo que es, es. De hecho, como decíamos, ¿qué es lo común entre que el perro es y que el perro es de Aristóteles? Bueno, que este ser de Aristóteles y que el perro está siendo, en el fondo, están siendo en el presente. Pero no todo lo que es está haciéndolo de la misma forma. Este es el ejemplo que estaba dando. En el ejemplo de la clase pasada, el perro es de Aristóteles, la expresión es de Aristóteles nos indica un modo de estar siendo de este perro. Ser perro y ser de Aristóteles nos hablan del mismo perro, pero en sentidos distintos. Nos dicen algo del perro, pero expresan realidades diversas acerca de ese perro particular. La parte de la frase el perro es nos dice algo de la esencia de ese ente, que es un perro. Nos dice que ese concreto es un perro, mientras que la parte de la frase es de Aristóteles, nos indica la relación de posesión de ese ente perro con el ente Aristóteles. La relación no va a estar pensada de forma recíproca en la antigüedad, sino de quién tiene la posesión. Pero bueno, eso es otra cuestión que podemos desarrollar en la escolástica. Si pensamos bien, la segunda expresión de la frase es de Aristóteles, podría verse intercambiada con cualquier otra expresión de posesión. Es de Luciano, es de Victoria, es de él, es de ella, es tuyo. Pero seguiría siendo ese mismo perro. Hay modos de ser que refieren lo que un ente específicamente es, que hay otros que nos refieren a algo de la esencia de ese ente y por lo tanto podían ser intercambiables. A los primeros los llamamos usías, sustancias, y a los segundos accidentes. Los que pueden
intercambiar y el ente sigue siendo lo mismo? Porque responden a la pregunta ¿qué es este ente? Y en el caso del perro de Aristóteles vamos a responder perro. A eso lo llamaremos usía. Cuando refiramos cosas que no hacen referencia a la esencia, no hacen referencia a la esencia del ente que tenemos ahí adelante, vamos a decir que es accidente. Las definiciones que vamos a trabajar son las siguientes. Son las más comunes, parafraseo lo que plantea Aristóteles. El modo de ser sustancial u osías puede definirse como lo que siempre es en sí mismo y nunca en otros. ¿Sí? Que eso que tenemos ahí adelante, sea el perro de Aristóteles, no va a cambiar por más que cambie de dueño el perro. Siempre va a seguir siendo perro. Es perro en sí mismo y nunca en otro. No necesita de nada más para ser perro. Es un perro y punto. A saber, en el ejemplo del perro, el perro es un perro en sí mismo considerado pase lo que pase. Le tiñamos el color del pelo, le cambiemos de domicilio, pero nunca el perro, por más que hagamos algo, a menos que hagamos una transformación genética que no tenemos las herramientas, nunca será una cucaracha, ni un caballo, ni un oso polar, ni un cable, ni una notebook, ni la luna que gira alrededor del planeta Tierra. Va a seguir siendo un perro. Por el contrario, el modo de ser accidental puede ser expresado como lo que siempre es en otro y nunca en sí mismo. Nunca puede ser en sí mismo un accidente, siempre necesita ser en otro, necesita un sustento, un sustrato. De hecho, usía va a veces ser traducida como hipokeimenon en griego. Hipokeimenon hace referencia justamente al sustrato, al suelo. Los accidentes son modos de ser, pero son modos de ser que dependen de este sustrato. Que sea de Aristóteles, que sea tuyo o que sea de tu amigo o amiga, en realidad no va a cambiar de que sea un perro. Para que pueda ser de tuyo, mío o de quien sea, necesita primero ser alguien o ser algo. ¿Se entiende? En nuestro ejemplo, la parte de la frase es de Aristóteles no tendría ningún sentido de existir si no estaríamos presuponiendo un ente que está siendo en ese momento, en nuestro caso concreto, ese perro concreto y que al mismo tiempo actualiza el modo de ser de estar siendo de Aristóteles. La parte de la frase es de Aristóteles no tendría razón de ser sin el presupuesto de la frase el perro es, la usía, ¿no? Perro es la usía, la sustancia, lo que es en sí mismo, que puede cambiar de dueño y va a seguir siendo un perro, mientras que lo demás puede cambiar sus accidentes. En otras palabras, si no existiera el perro, no podríamos decir obviamente que es de Aristóteles. Lo mismo sucede con el ejemplo de la frase, vamos a cambiar del perro a una pared. La pared del comedor de mi casa es blanca. Lo blanco de la pared de mi casa está siendo, yo lo veo, lo blanco de la pared de mi casa. Pero eso blanco de la pared de mi casa no está por delante de la pared suspendido, o sea, está en la pared. ¿Se entiende? Lo blanco de la pared no existiría sin la pared misma. Ambos son entes. Lo blanco y la pared son entes. Lo blanco que está con lo que está pintada mi pared, o de esa pintura, es un ente, porque está siendo. Pero, obviamente, depende para existir de la pared. No puede ser lo blanco en sí mismo, sino que necesita de otra cosa sobre lo cual estar pintado. ¿La pared podría cambiarla de color? Sí. ¿Seguiría siendo la misma pared? Sí, porque la respuesta a la pregunta ¿qué es esto? Es una pared. Mientras que lo blanco es un modo de ser accidental de esa pared. Mientras siga pintada de blanco va a seguir siendo un accidente de cualidad
de la pared. Hasta que un día me canse del color blanco y diga, la voy a pintar de dorado con manchas rojas. Bueno, entonces el modo de ser accidental es blanca, deja de ser y por lo tanto pasa a ser considerado el accidente de cualidad lo dorado con manchas rojas. Pero tampoco lo dorado con manchas rojas existiría sin la pared. Podríamos resumir lo siguiente. Mientras la usía nos refiere el principal modo de ser del ente, el principal modo de ser, el sustrato sobre los que se sustentan los demás modos accidentales de ser, el modo de ser que no cambia a menos que se aniquile o transforme el ente en otra cosa totalmente distinta, el modo de ser accidental o los accidentes son aquellos modos de ser del ente que pueden variar. En algún punto, esto es lo que les decía antes, y dependiendo de qué tipo de ente estemos hablando, una variación específica en sus determinados accidentes podría ser desaparecer o transformar el ente en otro ente, modificando su sustancia o su cía. Si bien decimos que el modo de ser principal es Lucía, no por eso los accidentes dejan de ser importantes. Si yo cambio determinados accidentes en el ser humano, posiblemente el ser humano muera y por lo tanto, si ese ser humano muere, deja de ser un ser humano y lo que tenemos ahí adelante pasa a ser un cuerpo que era antes de un ser humano. Cuerpo y ser humano son dos cosas distintas, son sustancias distintas, porque el ser humano va a tener alma racional, que lo va a distinguir de cualquiera de los otros animales, mientras que el cuerpo no lo va a tener. La forma va a ser el alma en el cuerpo humano, y por lo tanto van a ser dos cosas distintas. Para Aristóteles, el ser humano es ser humano justamente porque tiene alma racional, su forma es el alma racional. ¿Quién es el ser humano? Y bueno, es un animal racional. Un animal racional. Lo que los distingue de todo el resto de los animales es justamente la especie racional, ¿no?, de ese animal. Hasta acá, entonces, el tema de lo ente se puede decir como usía o lo ente se puede decir como accidente. Algunas cuestiones básicas o una actividad que les propongo para hacer, una actividad que las voy a subir al campus también. ¿Por qué les decía que es importante recordar o chusmear un poco de qué se trata la historia de los padres de Aristóteles y que estaban relacionados con el arte de la medicina o con lo que nosotros llamaríamos un enfermero médico hoy en nuestros días? Porque de la misma forma que hay algunas frases de nuestros padres, algunos dichos que se van quedando en nosotros y nos van haciendo ver el mundo o la realidad de una determinada manera, lo mismo le pasó a Aristóteles. La pregunta es, en estas 10 categorías o modos de ser que Aristóteles reduce todos los otros modos de ser existentes, como si fueran los 10 modos de ser principales de todo ente que subsumen en sí mismo el resto de los modos de ser. ¿No estará Aristóteles percibiendo el universo con categorías que de alguna manera él veía en el trabajo de sus padres? ¿No está resumiendo las 10 categorías según una visión de los entes sensibles? Porque no todos los entes, no se le puede pedir a Aristóteles todo tampoco, no todos los entes entran dentro de estas 10 categorías. La actividad que les dejo es justamente encontrar cuáles no, qué tipos de entes no entran dentro de estas 10 categorías. No pueden ser de alguna manera subsumidos a categorías, entre comillas, biológicas o biologicistas. Daría la sensación de que lo está mirando desde una perspectiva empírica biológica, una empírica
experimentación, de lo sensible. Pero hay entes que no entran dentro de estas categorías. Y nadie puede dudar que esos entes de los que estoy hablando, o tipos de entes de los que estoy hablando, realmente sean entes. O sea, son entes, pero no entran dentro de estas categorías. O no es tan fácil ubicarlos dentro de estas categorías. Por lo tanto, esta es la actividad que les dejo con respecto a esta parte del capítulo. Vamos a hacer un corte acá para ir trabajando tema por tema y que si no, no se nos vaya aglutinando en un solo video de tantos minutos. Nos vemos entonces en el próximo video, donde vamos a trabajar el tema de la verdad y la falsedad. Presten atención, vamos a hablar del orden lógico y del orden ontológico. Esta es una de las críticas que le vamos a poder hacer a Aristóteles. Parece que a Aristóteles en algún punto se le mezclaban, no obviamente se le puede pedir todo a Aristóteles, estos dos órdenes, el orden ontológico y el orden deológico. Los pudo separar mucho mejor que Parménides. Eso está clarísimo, porque si no, no hubiera podido hablar de modos de ser. Pero se le seguían mezclando. Así que bueno, vamos a profundizar entonces en el próximo video la cuestión de la verdad y la falsedad.